¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chile Bajo la Lupa, un programa especial de Universidad Autónoma de Chile Televisión UATV para que ustedes conozcan a quienes aspiran a un escaño parlamentario en las próximas elecciones del 16 de noviembre. En esta ocasión vamos a conversar con 3 aspirantes al distrito 23, candidatos a diputados por este distrito. Recordarles que es un distrito compuesto por 16 comunas, donde una de ellas es la ciudad de Temuco. Son 55 los candidatos precisamente a este distrito y los escaños 7 que corresponden a ellos. 3 de ellos van a reelección. De hecho, uno de ellos nos acompaña y le damos la bienvenida. Está con nosotros Stefan Schubert, candidato a diputado por el distrito 23, es del Partido Republicano y va por el pacto Cambio por Chile. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Nos acompañan también los siguientes aspirantes. Está con nosotros Daniel Sandoval, él es candidato a diputado por este distrito, el 23, de la Federación Regionalista Verde Social, Pacto Verdes Regionalistas y Humanistas. Bienvenido. Gracias, Natalia. Buenas noches a todas, a todos. Un abrazo al distrito 23. Y nos acompaña Raúl Alard, él es candidato a diputado por el distrito 23, militante del Partido Socialista y va por el Pacto Unidad por Chile. Bienvenido. Muchas gracias, Natalia. Muy contento de poder estar aquí. Bueno, le damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañen durante esta noche. Vamos a conversar, vamos a sostener un diálogo sobre la base de una columna vertebral, les decía yo antes de salir, de comenzar este programa, donde vamos a hablar de vivienda, el acceso a subsidios y a créditos, pero evidentemente como este formato de programa está hecho para conversar, si se van suscitando y se van presentando otros temas, también podemos abordarlos dentro del marco de esta conversación tan necesaria para que las personas que nos están viendo los conozcan sus propuestas, conozcan sus ideas. Vivienda, eso es lo que vamos a hablar hoy. Plan de emergencia habitacional. ¿Cómo han visto el desarrollo de este plan que ya lleva más de 2 años y donde la Araucanía se ha cumplido de acuerdo a lo que indica precisamente las autoridades, gran parte de los proyectos que han tenido en esta materia? ¿Cómo evalúan el plan de emergencia habitacional? Y por supuesto la pregunta es ¿qué propuestas concretas tienen ustedes para que los subsidios DS1, el DS49 y el DS19 se adecúen mejor a los precios actuales de la construcción y del suelo, especialmente para las familias del 40% más vulnerable de nuestro país? Comenzamos. ¿Quién quiere iniciar esta conversación, este diálogo? ¿Nadie quiere partir? No. Daniel. No, bueno, mira, yo creo que la casa propia y el programa de déficit habitacional en la región, bueno, efectivamente el Serviu, con su equipo técnico y humano que encabeza José Luis Sepúlveda, han cumplido con creces la meta local regional. Creo que incluso están sobre el 100% de lo que se planteó como meta. Ahora, obviamente eso no quiere decir que no existan nudos, trabas, que hoy día tienen en un promedio entre 7 a 10 años y a 15 años para alcanzar el desafío de la casa propia a través del DS49. La gestión del suelo, el ahorro, ¿cierto?, donde todavía las familias tienen que hacer bingo y completadas para complementar el ahorro, para postular al subsidio, es un desafío tremendo. Podemos tener miles de presupuestos para la glosa, para adquisición de terrenos a través del Ministerio de Vivienda. Podemos aumentar incluso en la ley de presupuesto los subsidios que se le asignan a la Araucanía. Podemos tener eso como base fundamental. Pero si no tenemos la factibilidad a la conexión de la red de agua potable y alcantarillado en el suelo, no sacamos nada con tener plata para comprar terreno y subsidios si no podemos habilitar más terrenos para construir vivienda. Hoy día hay un problema grave con la densidad habitacional, lamentablemente se está construyendo solamente en altura, en el caso de Temuco y Padre Las Casas, el valor del suelo ha subido un montón, ¿cierto? Y el Estado no puede competir en igualdad de condiciones con las grandes inmobiliarias y con las grandes constructoras que adquieren el suelo y los paños de acuerdo al plano regulador y va quedando para la vivienda social los márgenes, la periferia o los suelos más caros, ¿cierto?, para establecer este derecho que tiene que estar consagrado también en la Constitución. Entonces, hay un desafío grande ahí y esperamos obviamente que con el paso de todas las administraciones van haciéndose mejor a las políticas públicas de vivienda, se ha ido avanzando, pero aún
falta mucho por hacer. La Araucanía cerca del 60.000 o 80.000 viviendas tiene de déficit aún como cobertura. Y ahí creo que es fundamental también levantar alguna iniciativa de ley o acción administrativa que tiene que ver con un sistema integrado de información para la vivienda social con una ventanilla única, donde el Ministerio de Salud, a través de las resoluciones sanitarias, las empresas eléctricas, las empresas sanitarias y las direcciones de obra puedan tener la información de manera integrada, vigente y rápida para que las constructoras, las entidades patrocinantes y sobre todo los dirigentes de comités de vivienda que están escuchando este programa no deambulen de un trámite a otro, de una institución a otra, sino que tengamos de manera integrada esta información y con eso también vamos a estar contribuyendo a destrabar la permisología que afecta fuertemente a la vivienda social y obviamente también a los contratistas que esperan ejecutar estos subsidios en la región. Stefan. Bueno, efectivamente nosotros tenemos un profundo problema habitacional en nuestro país y en particular en nuestra región que es la más pobre. Eso hace que nosotros tengamos, por ejemplo, problemas de accesos. Hay lugares que tal vez son muy ideales para construir viviendas, pero tenemos problemas de caminos, de distancias que no son tan largas, pero que el acceso y el transporte público no es bueno y eso hace entonces que algunos paños no sean susceptibles hoy día de realmente dar una solución habitacional. Por lo tanto, tenemos hartos problemas que resolver para poder mejorar la calidad de la vivienda y para poder permitir el acceso de más personas. Recordemos que la clase media se ha visto muy perjudicada hasta ahora, que recién las tasas de interés bajaron, la interés bancario por los créditos hipotecarios, y eso ha hecho que mucha clase media baja, media alta, no ha podido acceder a los bancos y entonces solamente le queda arrendar o esperar un subsidio, y eso sobrecarga más el sistema de subsidios. Tenemos un problema también con aumentado, ¿no es cierto?, las viviendas informales, y entonces tenemos que reordenar. Yo creo que el plan, a su pregunta, ha funcionado de buena forma, se han mejorado procesos. Recordemos que años atrás el metraje de las casas como se entregaban era muy inferior. Eso, gracias a Dios, ya cambió esa política pública y se ha mantenido a lo largo de los distintos gobiernos. Son metrajes mayores. Incluso se entregan hoy día las viviendas con la proyección de una ampliación lista, incluso los permisos otorgados, cosa que de manera muy fácil y ya con los planos los mismos vecinos que reciben las viviendas puedan después ampliar un dormitorio o aumentarles un segundo piso. Eso es una excelente política pública y por ahí vamos encaminados. Pero sigue siendo insuficiente. Sigue siendo muy lento. Tenemos 750.000 viviendas de déficit en nuestro país y eso es muchísimo. Nosotros proponemos varias cosas. En primer lugar, un subsidio para la autoconstrucción, es decir, abrirnos a alternativas distintas del sistema actual, que de alguna manera es rígido, se entiende, no es fácil abrirse, pero creemos que la necesidad hace que vamos a tener que ponernos creativos y entonces dar un subsidio para la autoconstrucción. Eso es bueno también para la compra de terrenos. Algunos podrían construirse pero no tienen el sitio, entonces que esté la posibilidad del subsidio solo para la compra de un sitio. Déficit cero. Ese es un plan que nosotros hemos planteado que quiere decir que aquellos lugares donde hay un déficit importante de viviendas tengan un tratamiento legislativo especial, preferente, para que sea más rápido. Y lo otro es acortar los plazos. Como bien se señalaba recién acá, los plazos son muy largos, los procesos son demasiado extensos y nosotros tenemos distintos mecanismos, por ejemplo, el silencio positivo, que está en el derecho administrativo, que permite que las solicitudes no contestadas dentro de cierto plazo se entienden aprobadas, empezar a aplicar aquello, ventanilla única, es decir, unificar procesos para que todas las objeciones sean planteadas de una sola vez en un solo lugar y se respondan luego y se resuelvan en un mismo lugar, es decir, intentar a través de mejorar los procesos administrativos, hacer que el trámite sea mucho más corto, porque a veces fíjese que los terrenos están, los recursos están otorgados, pero la tramitación es tan extensa que no se puede construir y pasan los años y luego cuando queremos construir ya no podemos financiar por la inflación que ha estado alta estos últimos años lo que teníamos con el presupuesto autorizado. Por lo tanto hay que volver a postular, se genera un delta y eso ha sido un problema que ha retrasado proyectos que están listos y el problema mientras tanto está en la necesidad de nuestros compatriotas. Por lo tanto hay propuestas, podemos mejorar, se ha avanzado pero por supuesto falta mucho porque vamos muy lentos. Raúl. Bueno, efectivamente, como se ha expresado aquí, hay un problema, hay un tema que hay que ir solucionando y hay que partir señalando, sí, que nos parece muy importante, y tú lo señalabas, Natalia, al principio, se han construido en la región 13.500 edificaciones que estaban de emergencia habitacional. Y eso a mí me parece importante relevar. O sea, se cumplió, tengo entendido que ya el año pasado se había cumplido con el monto del 100% para la región de la Araucanía y eso ahora va en plena expansión. Entonces, lo hemos visto en distintas áreas, también en el ámbito rural, que se han construido más de lo que se venía construyendo en años anteriores y en gobiernos anteriores, y yo creo que eso es muy positivo para el país. Hay un tema, sí, que Stefan lo mencionaba también.
hay 552.000 viviendas de déficit a nivel nacional. Afecta a 1,2 millones de hogares. Hay 120.000 familias en campamento en nuestro país. Y en la región de la Araucanía eso también ocurre. De manera que aquí tiene que haber un esfuerzo país. Esto es no solamente del área privada. El área privada tiene un importante esfuerzo que realizar y que lo ha estado realizando y que hay que continuar dándole las condiciones adecuadas para poder enfrentar este sistema habitacional. Pero también el Estado requiere tener las mejores condiciones también para poder también construir. Aquí tiene que haber un esfuerzo público y privado. Nadie sobra, ambos sectores tienen que apelar y por ende a mí me parece de la máxima relevancia que se agoten la instancia en el Parlamento para que también se permita, a través de una ley de quórum calificado, que el Estado también pueda tener una participación empresarial en el área de la construcción. No solamente los privados, pero también al sector privado darle todo el esfuerzo necesario para poder apoyarlo. Y por último, a mí me parece que en el tema hay dos cosas. Por una parte está el tema del exceso de permiso, la permisología. Eso hay que ir disminuyéndolo sin afectar los estándares, por supuesto. Y por otra parte, yo creo que es importante también el tema de la banca. Creo que los créditos hipotecarios está muy difícil actualmente, entonces no está solamente el Decreto Supremo 49, también está el Decreto Supremo 19 de integración social, pero ahí también, junto al 20% de las familias más vulnerables, también está el tema de familias de clase media y que tienen dificultades también para acceder a esos créditos hipotecarios. Entonces, a mí me parece que es importante, aquí tiene que haber un esfuerzo omnicomprensivo y tiene que haber un gran acuerdo entre todos los parlamentarios y parlamentarias de ambos lados, de ambos sectores, de todos los sectores. Lo mencionaron aquí, no recuerdo quién lo habrá dicho, se habló del plan regulador, de los planes reguladores que sabemos que en promedio tardan 10 años en actualizarse. Tardan muchísimo. ¿Cómo se puede asegurar precisamente que los futuros planes reguladores de las comunas, evidentemente de vuestro distrito, considerando que ustedes van a legislar en todo caso, si eventualmente llegan al Congreso, van a legislar para todo el país, pero yéndonos a este distrito, al 23, sí. ¿Cómo aseguraría de que los futuros planes reguladores en las comunas consideren la densidad, la integración social y el acceso a servicios básicos para los nuevos proyectos de vivienda social, evitando la creación, que también se menciona acá, sí, de estos eventuales guetos verticales que ya tenemos experiencia de la región metropolitana impresionante, o la segregación? Mira, Natalia, recojo ahí el guante. Lo que pasa es que este es un temazo. Yo creo que acá hay un punto importante que a veces no se menciona. Está bien, podemos tener políticas, instrumentos, incentivos, integración urbana, pero ojo, hay un punto que hay que saber elegir buenas autoridades. Y quienes administran el territorio son los alcaldes y alcaldesas. Y hagamos un poquito de memoria. Y con todo el reconocimiento que también tiene las familias que han levantado el portal San Francisco y San Ramón. Pero digamos las cosas como son y no hay que esconderlo. Eso fue un crimen social y hubo autoridades y alcaldes, ¿cierto?, que llevaron a los márgenes y a la periferia a las familias que hoy día, después el Estado, tiene que ir a suplir, ¿cierto?, la falta de servicios y un sinnúmero de requerimientos que están pidiendo en seguridad, en salud, en posta, en retén, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, pueden estar las políticas, los instrumentos, pero si usted elige mal al alcalde, está afectando con sus decisiones su propia vida. Ahora, los planos reguladores, fundamental, hoy día Temuco lo está modificando y creo que la habilitación del suelo para la expansión urbana, dándole la destinación que requieren, ¿cierto?, la zonificación, zona residencial, industrial, comercial, habitacional, hay que hacerla de manera participativa, sustentable, con equidad, con justicia y con respeto, en el caso de nuestra región, al pueblo mapuche. El pueblo mapuche está activamente participando hoy día de los talleres y el proceso de modificación del plano regulador porque se han ido invadiendo el territorio rural por centros urbanos que acarrean un sinnúmero de externalidades negativas y obviamente también los propios hermanos que viven en el mundo rural están emigrando en los comités de vivienda que también quieren suelo. Entonces es un debate muy interesante que se tiene que hacer con un respaldo técnico serio,
pero profundamente participativo y con equidad territorial y con sustentabilidad y con respeto a otro pueblo que existe también y que comparte con nosotros como el pueblo mapuche. Ahí el plano regulador es fundamental y sobre todo hay que meterle mano, como se dice ahí, y creo que desde el Parlamento hay que revisarlo con el Ministerio de Vivienda, con la AMRA, ¿cierto? Y sobre todo también con la Cámara Chilena de la Construcción y con las asociaciones de contratistas respecto a la densidad habitacional. O sea, no puede ser que, y con el respeto que me merecen los conjuntos habitacionales que tuvieron que tomar esa decisión, pero aquí no se ha terminado con el hacinamiento en la región de la Araucanía, a pesar de que las familias acceden al Fondo Solidario de Vivienda. ¿Y saben por qué? Porque siguen viviendo en casas trencito y en condominios en 4 o 5 pisos hacinados. O sea, salieron de la situación de arrendatarios de allegados o incluso de hacinados, se institucionaliza a través de un subsidio, pero el hacinamiento continúa. Y yo creo que ahí hay que meterle mano a la densidad habitacional, porque cada familia merece vivir con un estacionamiento para su vehículo, con un patio y no estar viviendo hacinado en altura como ya lo viven, y lo decías tú, Natalia, en Estación Central en Santiago. Sí, yo creo que la experiencia que yo he tenido en estos años, he podido asistir a algunas entregas de llave, que es muy bonito y es como una parte muy grata de este trabajo. El sueño de la casa propia. O sea, y ver, y sabe que la gente se arregla, van los niños, ese día no van al colegio para recibir, y es un evento inolvidable. Y para nosotros que vamos ahí a apoyar, a acompañar, también lo es. Y yo he visto casas muy lindas y muy dignas. Y eso significa el trabajo conjunto de mucha gente, incluyendo a la constructora. Quieren mucho a los que han trabajado en mediar entre la constructora y los dirigentes, porque están ahí trabajando codo a codo. Entonces es un proceso que es súper largo, que lo hemos dicho, que es extremadamente largo, pero que termina entregando hoy día. En este gobierno se han entregado casas muy dignas, y así se viene haciendo desde hace ya un tiempo, con lo que hablábamos recién del metraje. Pero efectivamente los planes reguladores son muy complejos de tramitar y de aprobar. Hay municipios pequeños que no tienen los profesionales apropiados para llevar adelante y aprobar un plan regulador. Y eso requiere la asistencia del ministerio. El ministerio los asesora, pero aún así muchos municipios, y eso es un tema de la administración, de cada uno de los alcaldes, que no sacan adelante los plazos correspondientes a los planes regulares y tienen planes antiquísimos que todavía lo están utilizando, y eso hoy día ya la realidad, por supuesto, es otra. Y hay un tema también de la planificación. Yo creo que en Chile nos hemos acostumbrado a ser reactivos. Nosotros primero las cosas ocurren y luego vemos cómo las arreglamos, y tenemos que acostumbrarnos a hacerlo al revés, como los países desarrollados. No somos desarrollados, somos un país pobre todavía en muchos aspectos, pero tenemos que empezar a ser astutos. Pensemos, por ejemplo, lo que pasa en Padre Las Casas. Empezó a crecer por décadas, ¿no es cierto? La gente ya no cabía y empezó a irse a Padre Las Casas. Bueno, y después fue una comuna que hoy día demanda de servicios y de accesos que no fueron pensados ni planificados. Entonces ahora hay que meter entre medio de las casas como quedaron. Hay calles donde no pasan las micros. Hay lugares donde no hay un espacio para poner un jardín infantil, porque primero crecieron las casas y luego la ciudad. Bueno, hagamos las cosas al revés. Si vamos a hacer un conjunto habitacional que tenga por ejemplo, en Labranza hay un puente de madera que tiene 30 años, donde había una parcela con 2 casas. Hoy día van a terminar de construir para 1000 familias, y todos pasan por el mismo puente de una sola vía de madera que lo han parchado 20 veces, y que al otro lado viene ripio. Entonces no se pensó, primero las casas, solucionamos el problema habitacional, pero les generamos otro problema. Mire, ahí mismo en Labranza, en esa misma zona, hubo una planta de tratamiento antigua que fue cambiada precisamente por la expansión, ¿cierto? Sí. Habitacional en la Porque zona. era rural y ahora está en medio Se de la ciudad. traslada, se cambia, y después vienen proyectos habitacionales, viviendas sociales en el entorno. Y tenemos en los veranos denuncias de que hay restos de feca que están flotando en el aire y que llegan precisamente a esas viviendas. ¿Qué pasó ahí con el plan regulador? Una falla del Estado. No solo el plan regulador, yo creo también de todas las autoridades, por ejemplo, al momento de determinar qué será el predio apropiado para construir un sector, un grupo de viviendas. Al lado de una planta, y también los accesos, insisto. O sea, por ejemplo, ¿por qué cuando el Estado le pide a alguien que va a hacer un negocio en una calle que habilite los accesos apropiados? Si usted antes había una casa, hoy día va a haber un edificio, bueno, tiene que tener los estacionamientos y tiene que tener los accesos apropiados, y el constructor tiene que entregar aquello, la inmobiliaria. Pero cuando el Estado construye viviendas, no se preocupa del puente de acceso y el camino de tierra, que todavía está de tierra y llevan años ahí, y ahora construyen y pasan camiones todo el tiempo, se arman unos tacos infernales, se caen las tablas a cada rato, es inseguro, el puente está mucho más alto que el camino, entonces la gente que va, los adultos mayores, las sillas de ruedas, los coches no pueden pasar, y hay un canal, no hay otra forma. Entonces, ¿dónde está? Entonces, tal vez la casa tiene buen metraje, tal vez es súper digna, pero nadie pensó en el acceso.
Y hoy día es un problema. Y hoy día, ¿quién lo financia? Se lo pelotean entre el municipio, el MOP, no, esto es de la municipalidad, no, esto es de Maya. Entonces, al final, ellos sienten que nadie responde. Y ese es un ejemplo de mucho que ocurre en nuestro país, porque no vamos reaccionando y no planificamos. Aquí se requiere una planificación de cómo va a crecer la ciudad. Raúl. Bueno, me parece que es un tema central este. Es un tema también de mucha complejidad, porque aquí hay dos temas que yo creo que se cruzan. No es fácil. No, No. pero hay dos temas que se cruzan, yo creo. Por una parte está la planificación, lo decía bien Stefan. Hay un tema de planificación que requiere ser ordenada y una planificación que tiene que ser no solamente a corto, mediano, sino que a largo plazo también. Pero al mismo tiempo hay un tema también de segregación o de integración. Y yo creo que ahí es cómo se planifica integrando también. Porque se puede ir aumentando los planos reguladores, pero se está estableciendo que hay determinada cantidad de familias que se va tirando para la periferia. Y por ende, ¿qué es lo que pasa más en la periferia que en el centro? Al igual como pasa más en Temuco con el resto de las comunas de nuestra región, también ocurre dentro de la propia ciudad de Temuco. ¿Qué ocurre en la periferia? En la periferia, entonces, no está la adecuada infraestructura, no está los adecuados servicios sociales, no está el adecuado acceso al transporte. Entonces, hay una serie de medidas que va haciendo que en la periferia no se pueden hacer las mismas cosas que se hacen en el centro urbano y no tienen las personas entonces las mismas condiciones para poder desarrollarse equitativamente y poder desarrollarse con una adecuada calidad de vida. Entonces, a mí me parece fundamental que haya una habilitación del suelo en los planos reguladores que permita, por una parte, que haya integración social. A mí me parece importante el Decreto Supremo 19, que en ese sentido hace un esfuerzo importante. Hay un 20% de familias vulnerables, pero también hay un 80% Y ha funcionado muy bien. de clase media, exactamente. Ha sido un acierto ese Y decreto. ese es un acierto que se hace de integración social. Así A mí me es. parece importante eso. Sin duda que ante una ciudad, Temuco es el mejor ejemplo. Qué manera de crecer. Y se ha desarrollado en una ciudad muy importante, yo creo que una de las más importantes del sur, por lejos. Pero tiene un problema también de que los planos reguladores, entonces, al ampliarse, tienen que ser con consulta ciudadana, tienen que ser participativos, porque en la periferia van a haber mayores dificultades para acceder a la infraestructura, al transporte, a los servicios básicos. Y por ende, entonces, este tiene que ser un esfuerzo desarrollado, tiene que ser un esfuerzo que sea planificado. Y por eso que a mí me parece que es central aquí, por una parte, la planificación, por otra parte, la integración para evitar la segregación. Yo creo que eso es algo que afecta a una importante cantidad de chilenas y chilenos en nuestra región de la Araucanía, por la falta también, se ha mencionado aquí por los panelistas también, la gran cantidad de falta de conectividad que tiene nuestra región también. Tiene una cantidad de caminos superior a cualquier otra región del país y por ende esa conectividad también exige que esté integrada. Vamos a entrar a un tema quizás polémico y que ha estado presente ahí en la opinión pública durante los últimos días. Desde la industria de la construcción están apuntando a que desde el gobierno existe una deuda que está vencida por un total que supera los $1.000 millones. Eso es lo que dicen desde la industria, ¿cierto? Deuda que, ahí lo estamos viendo de hecho en pantalla, publicaciones, ¿cierto? Deudas del Estado con empresas grandes, medianas, pequeñas, pymes y por supuesto también con propietarios de terreno. Si bien desde el gobierno salieron a decir que reconocen que existen compromisos financieros incumplidos, ellos estiman que la deuda no es de más de $1.000 millones, sino que de $130 millones. ¿Qué medidas de fiscalización y apoyo propondrían ustedes para proteger a las pymes del país, evidentemente las de la Araucanía y su distrito, que trabajan con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, evitando que los retrasos en los pagos pongan en riesgo su subsistencia? Mire, esto es un problema de marca mayor y le voy a explicar por qué. No es solamente que hay deudas impagas. Esto genera todo un círculo muy nocivo que puede ser muy perjudicial, nos puede costar muchos años de recuperarnos. Como bien se ha señalado acá, este es un trabajo conjunto. Son las constructoras de empresas privadas las que llevan adelante estas obras y las terminan, las entregan, pero luego el Estado no les paga. Obra entregada. Eso es inaceptable.
Eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque es un compromiso como cualquier ciudadano. Si yo me comprometo a algo, tengo que llegar y cumplir en el plazo y pagarlo. Efectivamente, hay una meta autoimpuesta por esta región respecto de viviendas sociales y esa meta, según se autoimpuso la autoridad, ya la habría superado. Me parece muy bien y lo aplaudo. Pero, por ejemplo, están los planes de mejoramiento que se han detenido y no se están cumpliendo. Habían planes aprobados, financiados, que no se han llevado adelante. Dejando esos recursos para que se puedan construir viviendas nuevas. Entonces, cumplir la meta de viviendas nuevas en perjuicio de otros vecinos que tenían mejoramiento de aislación, de sistemas de calefacción, cambios de techumbre, etcétera. También he conversado con ellos. Por lo tanto, ahí tenemos un problema también grave. Y ahora vamos a las constructoras. No todas son constructoras grandes. E incluso las grandes estamos hablando de mucho dinero. Por lo tanto, si se cae en una quiebrazón de empresas, muchas de ellas son expertas. Por ejemplo, los que hacen el aislamiento técnico son expertos en eso. Los que cambian techumbres, hay alguna empresa que se dedican solo a cambiar techos. El expertise de aplicar la aislación térmica que hoy día se ocupa no se adquiere fácilmente. Si esas empresas quiebran, que son generalmente las que van al medio, no son grandes constructoras. Yo hablaba con distintos constructores y me decían, el conocimiento que se adquiere se va a recuperar en décadas. Porque yo tengo que volver a armar un equipo. Me dice, yo armé un equipo de personas. Y mire el ejemplo que me da, súper práctico. Me decía, yo tengo un par de personas que a ellos los puedo meter en departamentos de adultos mayores que están todo el día ahí. Y yo los meto con total confianza porque sé que no solamente hacen bien la pega, sino que no les va a pasar nada a los adultos mayores y no se les va a perder nada. Ese equipo es de confianza y me costó años tener a esa gente y yo sé que este lo puedo meter en una casa con muebles y con personas y no hay ningún problema. Son cosas prácticas. Si esas empresas quiebran, el volver a armar estos equipos, el volver a armar el conocimiento y el volver a armar a los profesionales que puedan desempeñar esto nos va a tomar mucho tiempo y eso tiene un costo altísimo. Por lo tanto, no es solamente que se les pague tarde, ellos están con los bancos ahogados porque funcionan apalancados con crédito. En la expectativa que el gobierno me paga a fin de año, sé que ahora lo que está haciendo un buen chileno es chutearlo para el otro gobierno. Eso es inaceptable. La ley de presupuesto que nosotros aprobamos todos los años tiene los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de cada periodo, de cada ministerio. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la plata? Están recortando recursos en todas las reparticiones públicas y uno diría, bueno, tal vez está pasando eso y hay reparticiones donde literalmente los funcionarios no tienen papel confort. Literalmente. Entonces dice, bueno, tal vez está pasando porque estamos resolviendo un problema, por ejemplo, el problema habitacional. No está resuelto el problema. Es más, tenemos impagas las empresas constructoras. Resolvimos tal vez las listas de espera. No, las listas de espera se han incrementado un 50% durante este gobierno. Entonces, ¿dónde está esa plata? Porque a lo menos no hay plata a los servicios. Cualquiera que va a preguntar, no hay plata para el plan de mejoramiento y para las constructoras que ya entregaron las obras tampoco se les está pagando. Eso es inaceptable y el perjuicio puede ser gravísimo. Raúl, Daniel, vamos a ir a una pausa, a la vuelta con sus respuestas. Retomamos también ahí la conversación, Estefan. Vamos y volvemos. Chile bajo la lupa. De vuelta entonces, Raúl, ¿qué medidas de fiscalización propondría usted precisamente ante este escenario que hablábamos? Hay varias medidas que yo quiero proponer. Quiero partir señalando que me parece que lo primero es que si hay una deuda, los compromisos hay que pagarlos y eso es algo contractual y en eso yo creo que ese es un punto de partida. Dicho eso, sí, a mí me parece que es importante señalar también que las empresas constructoras van teniendo también costos de construcción que a veces se van elevando. Tenemos dos ejemplos que yo quiero señalar bien claros. En la pandemia, los costos de construcción después se dispararon y por ende entonces eso también hizo que se modificaran condiciones contractuales y que con esa modificación de las condiciones contractuales también subieron los precios que tenía que pagar el Estado. Hay otro ejemplo clarísimo. Cuando tuvimos los incendios forestales hace un par de años, en esos incendios forestales también se calculaba que iba a tener que construirse por las empresas privadas una determinada cantidad de viviendas y después cuando se tenía que construir las viviendas ya no eran esa cantidad de viviendas, ya los precios también para los materiales para poder construirlas también habían subido dramáticamente y por ende no se pudieron construir todo lo que se había prometido por el Estado, se tuvo que construir mucho menos, porque no cabían esa plata, entonces toda otra construcción mayor había que financiarla con mayores déficits. Entonces, este es un tema que es un tema país, y a mí me parece que hay un tema de modelo de desarrollo, que en el caso de la vivienda
también se debe poner en el centro del debate. Es decir, ¿hasta qué punto solamente debe haber construcción de las empresas privadas, cualquiera sea el tamaño, y en ese tamaño generalmente van a tener mejores condiciones de competitividad las empresas más grandes y se van a ver afectadas las empresas más pequeñas? Pero ¿por qué no puede el Estado tener condiciones también de construcción en un área dramática, de tanta importancia, de tanta sensibilidad social, como es la vivienda? Y con familias que están viviendo en hacinamiento. Entonces, ¿Tú crees que llegaría a mejores precios el Estado? a mí me parece que tiene que haber una combinación. Todos los extremos son malos. A mí me parece que debe haber construcción privada, pero también debe haber apoyo estatal para la construcción de viviendas. ¿Empresas públicas constructoras de A mí me vivienda? parece que en la Constitución está establecido que se puede trabajar en condiciones de competencia con el mismo estatuto, pero debe haber una ley de quórum calificado que habilite al Estado para competir. E incluso puede una ley de quórum calificado, esa u otra, no solamente establecer que el Estado construya, sino Pero, también que pueda tener un Por eso, estatuto pero diferente. ¿Tú crees que el Estado es más eficiente en la administración de recursos que A mí el me parece sistema que que los han privados? habido situaciones dramáticas, como el Como los caso hospitales, por de la ejemplo. pandemia, como el caso también de los incendios o catástrofes Sí. que hay, en que es importante que se puedan acudir a todos los medios. Y en eso No, debe ser sí, te privado entiendo. y público. No, te entiendo, pero ¿tú lo dices porque sería más barato, más eficiente la construcción en manos de una empresa del Estado? ¿Eso es lo que está A mí me proponiendo? parece que pueden haber condiciones de competitividad. Si nosotros queremos que haya competencia y que haya libre los- mercado, los también privados eso compiten puede- entre ellos, po. Exactamente. Sí, Y también el Estado puede también Por eso, tener un soporte, por eso. especialmente en áreas que son tan sensibles Está bien, para pero la tu población. propuesta es esa, o sea, que el Estado esté en la industria de la construcción con una empresa estatal. A mí me parece ¿Eso que son tú crees que medidas realmente que se sería pueden- más eficiente en el uso de los recursos que un privado? A mí me parece que son medidas que se pueden estudiar. Todas las O sea, áreas, es que especialmente tenemos el en área ejemplo claro, social, te entiendo, pero tenemos el ejemplo claro, los hospitales. ¿Es más eficiente el hospital público en la administración de los recursos? a mí me parece que si nosotros vamos a temas sensibles para la sociedad, como el tema social y como el tema de salud, por ejemplo, el 85% de las personas estamos en el sistema público de salud. Un poquito más del 10% están en el sistema privado. Bueno, ahí no será más eficiente también y más bueno para todas las personas que todos estemos interesados, todas las familias y todas las personas, en que el sistema de salud sea bueno para No, todos. yo estoy de acuerdo en que debe ser bueno. La pregunta es si el Estado es el mejor administrador, porque con el mismo predicamento podríamos decir micros estatales Claro. que ofrezcan más barato, una compañía de teléfonos del Estado como compañía de teléfonos de Chile, o sea, una propuesta como los años Sí. 60 y yo creo que archi fracasada. O sea, no. es más, miremos el problema que tenemos ahora con este gobierno, cómo nos va a dejar con el agua hasta el cuello, con todas las líneas de créditos copadas, con un gasto público por las nubes, con un montón de cosas, de listas de espera y de servicios que no se han... O sea, es más, con los constructores de las casas entregadas que no se les ha pagado. O sea, yo creo que hay una prueba más que evidente de que el Estado es el peor administrador y eso que una y otra vez queda claro. Entonces, O sea, una propuesta si me para permite, solucionar el problema sí. habitacional, meter al Estado, chuta, Mira, creo que si a los privados les pagan, imagínense al Mira, Estado. hay- No, pasa- un modelo de desarrollo adecuado. Sí, mira, solamente complementar lo que se está haciendo. O sea, a ver, el Estado administrado por personas y la empresa privada también administrada por personas. A la ciudadanía que nos está viendo hoy día, si lo facilita el Estado o el privado, mientras se cumpla con el estándar y se ejecuten las cosas como se deben ejecutar, Le da lo mismo. es espectacular. Por supuesto. Entonces, este debate del Estado y el mundo privado, olvídense, o sea, aquí se necesita esta alianza público-privada, porque si fuera por eso estaríamos diciendo, oye, muchos contratistas no han cumplido con los contratos, el Estado a veces no cumple con el estado de pago, o sea, hay corresponsabilidad en distintos procesos, ni hablar de lo que pasó con la empresa que se adjudicó la licitación del mercado, ni hablar con la empresa que se adjudicó el Tren Caicay, que nos tuvo 15 años sin un puente entre Temuco para Las Casas, y efectivamente el Estado también tiene distorsión y tiene problemas en gestión, en ejecución, y está comprobado por todo. Ni hablar de la colusión de los pollos del confort y de la farmacia, y un sinnúmero de otras cosas. Entonces, el Estado, si lo hace bien, bien. Si el privado lo hace bien, bien. Cuando se equivocan los dos, etcétera, etcétera. Las cosas las podemos hacer mejor, obviamente. Pero en el tema de vivienda, el Estado no puede dejar solo a veces en manos de privados un tema tan importante como es la vivienda, al menos en el Fondo Solidario de Vivienda. En décadas pasadas, efectivamente, el Estado era constructor, construía. Y hoy día, claro, efectivamente, la mayoría de los contratos que firma el Servio son con el sector privado y la Cámara Chilena de Construcción, con los contratistas, tienen un rol fundamental. Reactivan la economía, generan empleo, dinamizan la economía, ¿cierto? Los jornaleros, los maestros de la construcción, en fin, son un pilar fundamental para la economía.
pero también necesitan de un buen Estado, ¿cierto? Y a veces donde no participa el mercado, tiene que ir el Estado a construir también. Y yo creo que ese es un tema que se tiene que debatir con altura de mira y no colocar en la balanza si es que lo ejecuta mal, si lo hace mal, si lo hace bien, porque también podemos mirar hacia el lado y decir que se cometen errores en todos lados, pero necesitamos avanzar, ¿cierto? Y yo creo que la alianza público-privada es fundamental para ello. Es que, Está ¿puedo súper insistir bueno sobre el punto porque lo hablábamos un rato, lo mencionaban ustedes, hablaban de permisología, la burocracia, los trámites, mucho de eso asociado precisamente al Estado, a cómo opera el Estado. Y efectivamente llevarlo a eventualmente que puedan construir casas como se construía antes, nos trae a esta discusión. Se está hablando hoy día que en el Estado para todo hay que hacer demasiados trámites, se ralentizan todos los procesos y además de eso tenemos un tema de permisología que es eterno. ¿Viene entonces o va en la línea de agilizar y hacer más rápido este tipo de procesos, como por ejemplo la construcción de viviendas? O sea, efectivamente hay que hacer más rápido los procesos, lo dije en mi intervención respecto a las viviendas. Pero está el día de hoy el Estado y lo que proponen precisamente los Es que candidatos. son dos cosas distintas. Una cosa es hacer que los procesos de la parte que le corresponde al Estado, que es la entrega de los subsidios, los permisos para las construcciones, etcétera, eso que lo haga el Estado más eficiente y más rápido, por Sí, supuesto. pero a la lo hora tiene que hacer. ellos mismos construyen. Pero construir el Estado Eso es lo creo que que es pregunto. volver a la década de los 60. Eso es algo fracasado. La diferencia entre cuando si construyera el Estado y construyera en particular, hay una gran diferencia. A mí me da lo mismo si el servicio es quien me lo preste, lo importante es que el servicio sea bueno. El problema está en que el Estado no tiene a una persona responsable como el dueño que hace que ese proceso sea eficiente, y esa es una gran diferencia. Por eso las constructoras están cobrando los recursos al Estado que no le ha pagado, porque son empresas que funcionan con un presupuesto y que tienen que cumplirle a sus trabajadores, tienen que cumplir, y ellos cuidan cada peso. Cuando es el Estado no cuida cada peso. Miremos de nuevo con lupa el sistema de salud público. Es un saco roto de plata. Cada vez se le mete más plata y la lista de espera aumenta más. Entonces, lo que quiere la gente es que por menos recursos del Estado tengamos una buena prestación. Hasta ahora el Estado no ha probado que pueda ser más eficiente en el uso de los recursos. Sí tiene un rol de fiscalización, para que las cosas se hagan bien y hacer buenos contratos, para que cuando lo dejen votado paguen las multas y todo como corresponde, porque no siempre las cosas se hacen bien, pero para eso hay un rol de control y de fiscalización. Pero si el Estado se mete a prestar los servicios directamente, vamos a terminar en la década del 60 con una crisis donde al final todos vamos a trabajar para el Estado y donde al final no hay nadie, no hay ningún jefe, no hay ningún dueño, somos todos dueños de todo y esta cuestión no funciona. Esto ha fracasado en todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es que los recursos fiscales se utilicen de manera eficiente y que el prestador de servicio tenga las reglas claras y el Estado pueda fiscalizar y regular debidamente. Daniel, Raúl. No, aquí yo creo que se fue bien claro antes. Yo creo que Stefan también se va muy radical en su apreciación. Aquí lo que se ha señalado es que los compromisos del Estado, si hay deuda, deben ser pagadas. Eso es algo que es un principio básico y eso tiene que ser así. Otra cosa es que debe haber también un fomento de la competencia. Y a veces Chile está tan desregulado, nuestro país está tan desregulado desde la Constitución para abajo, que esa desregulación hace que se atente contra la libre competencia. Y Pero hay un tribunal de la libre competencia. Exactamente. Con normas. Exactamente. Y se ha tenido que intervenir a través de la Fiscalía Nacional funciona, Económica, exactamente, a través de los frenos y contrapesos que tiene Exacto. la estructura estatal, para también prevenir Regular. aquellos abusos. Exacto, regular. ¿Qué abuso? Lo decía Daniel. Muchos. Abusos que han sido tan claros. El ser humano, tan mientras no sensibles tenga freno, y no muy se va a sensible tener. para la población. Así es. 3 farmacias que tienen el 90% de la oferta de medicamentos, que había una colusión de precios. El papel y se tuvo confort, el los papel pollos, confort, exacto. en un área muy sensible para la población y también, por supuesto, en el caso de los pollos y varias más. Entonces, tenemos áreas en que a veces está tan desregulado que también se requiere, especialmente en situaciones de excepcionalidad, como una pandemia, como situaciones de emergencia, de catástrofe, como incendios forestales que estábamos hablando, que haya dentro de esa competencia también la posibilidad de que este consorcio público y privado también se active y no solamente estén las herramientas privadas. Eso a mí me parece importante para que no se afecte en demasía a las personas. Daniel. Sí. No, mira, el debate estructural, ideológico, siempre el tema del Estado, más mercado, menos Estado, más Estado, en fin, yo creo que es un binomio que tiene que avanzar, ¿cierto?, un tema tan sensible como la vivienda, donde parte la primera seguridad, que es la seguridad habitacional, ¿cierto?, económica,
cuando tú tienes una buena vivienda, ¿cierto? Y el Estado o el mercado o el sector privado lo presta, ¿cierto? Como un servicio, arriendo justo. Han habido casos de inmobiliarias, ¿cierto? Donde los municipios han levantado arriendo justo de departamentos, incluso en Padre de las Casas se está a punto de iniciar una iniciativa municipal, ¿cierto? De departamentos municipales, ¿cierto? Con arriendo justo para que aquellas personas que no tienen acceso al mercado inmobiliario y a los altos costos que tienen hoy día los departamentos y los arriendos, y ni hablar de la hipoteca, ¿cierto? Bancaria, bueno, a quienes menos tienen, el Estado, ¿cierto?, que vela por el bien común, puede prestar servicios, ¿cierto? Yo creo que ese es un debate que tiene que estar dando Chile y también, obviamente, fortaleciendo los gobiernos locales, gobiernos regionales. Quiero colocar un ejemplo. Cómo también vamos focalizando territorialmente la política pública. Villarrica tiene un costo de terrenos muy alto, Villarrica-Pucón, y ahí hay un sinnúmero de comités de vivienda y de familias que están trabajando por el sueño de la casa propia. Y la Subdere, en el fondo que tiene para adquisición de terreno, solamente con el costo de un solo comité de vivienda en Villarrica se está llevando todo el fondo que tiene para distribuir a las 32 comunas de la región para adquirir terreno. Eso es de una injusticia tremenda. Entonces, ¿cómo se fortalece el Estado, ¿cierto? Y también al mismo tiempo le facilitamos la vida a un sinnúmero de emprendedores y contratistas medianos, pequeños y grandes de la región que apuestan también por la vivienda social. No solamente por el sector inmobiliario privado, sino que también apuestan por la vivienda social. Y hay un segmento que no hemos abordado mucho, que tiene que ver con, y Estefan parece que algo lo comentó, la clase media, media alta incluso, que hoy día el jamón del sándwich no accede a subsidio y no accede a crédito. Exacto. Entonces yo creo que ahí también la banca tiene que hacer un esfuerzo. Yo creo que hay que bajar las tasas del pie para la vivienda, ¿cierto? Y para los créditos hipotecarios, ver cómo se generan mayores plazos, y la banca también hacer un esfuerzo, en este caso Banco Estado, para que también la clase media pueda ir accediendo a la casa propia. Hoy día hay una crisis acá en la región, podemos ver un sinnúmero de departamentos que se están construyendo, pero usted vaya a ver si están arrendados, si están vendiéndose. Prácticamente muchos departamentos están haciendo este negocio del arrendar por día, ¿cierto? Porque no están arrendando ni vendiendo los departamentos. Entonces ahí tenemos un nudo y un cuello de botella que tiene que ver con cómo los sectores que no acceden a los instrumentos de subsidio, en un estado subsidiario como el que tenemos en Chile aún, ¿cierto? Puede acompañar y apalancar también para que la clase media, los profesionales y la clase media emergente también pueda acceder a la vivienda. Es precisamente el subsidio a la tasa del crédito hipotecario. Ahí tiene una cantidad de viviendas, ¿cierto?, a las que se puede, y un plazo máximo de 2027 para eso fue muy bueno. acceder a eso. ¿Pero es suficiente o no es suficiente? Esto también, este proyecto de que finalmente se está ejecutando al día de hoy, es parte del plan de emergencia habitacional. Sí. Sí, ¿es suficiente? Parece que ha sido muy bueno para reimpulsar. No resuelve obviamente el problema habitacional, que es mucho más grande que eso, pero sí ha permitido reimpulsar la industria, toda la industria, la constructora, la inmobiliaria, la de los bancos, porque efectivamente permite acceder a mejores tasas, y eso ya soltó inmediatamente el mercado, y efectivamente es la clase media la que siempre está complicada, que no accede a los subsidios, tampoco accede a los bancos o no tiene los recursos propios como la clase alta, y entonces está ahí y es la que paga todos los costos y no recibe ninguna ayuda, y es siempre la más complicada, y es la que yo creo que de mayor forma debemos atender, porque efectivamente los otros dos grandes grupos tienen alguien que vaya, ¿no es cierto?, en resguardo de ellos, pero es la clase media la que también puede crecer, la que puede generar trabajo, y esperar que también la clase baja pueda ascender, o sea, que exista movilidad. Y ahí, bueno, nos vamos al tema de la educación, donde tenemos un profundo problema que no está permitiendo estos últimos años, estas últimas décadas, la movilidad social como estábamos acostumbrados, que era nuestra esperanza. Entonces, tenemos muchos problemas, y por eso para los jóvenes hoy día es complejo. La expectativa de los que están hoy día saliendo del colegio o de las universidades es más compleja, y uno de los temas es justamente el acceso a la vivienda. Yo cuando salí de la universidad, yo aspiraba a mi casa. Hoy día los que salen de la universidad lo ven muy complejo, y eso desanima a cualquiera. Ahora, hay una generación que no le interesa y que quiere vivir arrendando para poder cambiarse fácilmente, pero todavía sigue siendo, está en la esencia de nosotros. Nuestros abuelos, nuestros padres siempre nos hablaron de la casa propia, y yo creo que todos queremos y aspiramos a una casa propia, y por lo tanto es la primera y la más importante construcción, y tenemos que hacer todo lo posible en los estratos bajos, pero por supuesto también apoyar a la clase media. ¿Es suficiente el subsidio a la tasa del crédito, Raúl?
Yo creo que es un paso importante, pero hay que seguir fomentándolo. Yo creo que es importante que haya un gran acuerdo. Ahora hay una ley de presupuesto que está en el Congreso y yo creo que aquí en el Congreso hay demandas que se han establecido de incremento, especialmente en áreas sociales, en pensiones, en salud, pero también en vivienda, de incremento en el presupuesto del gasto público y que a mí me parece importante. Yo creo que tal como las personas necesitan las mejores condiciones para poder invertir, las empresas privadas necesitan también las mejores condiciones para invertir y la sociedad requiere también que haya gasto, que el gasto también se vaya manifestando, que haya inversión. Yo creo que lo peor que se puede hacer es solamente que haya ahorro, que haya un estancamiento y que no haya dinamismo en la economía, en la sociedad. Y por ende nosotros debemos de proveer las mejores condiciones para que eso ocurra. Yo creo que han habido grandes avances en nuestro país. Stefan señalaba el tema de la educación. Bueno, ¿qué ha ocurrido en la educación en Chile? Ha habido grandes segmentos de personas de primera generación, jóvenes de primera generación en sus familias que han accedido a la educación superior. Pero ahí también se van produciendo problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Que ahora los jóvenes están saliendo con títulos profesionales o de los CFT y de los institutos profesionales o de los liceos y escuelas con técnicos de educación de nivel medio, pero o personas que están saliendo con oficio, que necesitan mayor capacitación para eso. Entonces, tenemos un gran segmento de personas que están disponibles, pero especialmente en el caso de los jóvenes, no tienen la posibilidad de poder acceder a empleo porque se les está pidiendo experiencia. Entonces, la misma sociedad nos hemos ido generando, gracias también a los avances que se han ido desarrollando en nuestra sociedad. También ha habido un ascenso, han habido dinamismo de las clases más vulnerables, también se ha ido subiendo en la escala social, pero hay problemas en cuanto a las ofertas laborales y de empleo más estable. Y por ende yo creo que el mismo desarrollo ha generado necesidades que nosotros desde el Parlamento estamos obligados a subsanar. Daniel. Sí, mira, no, yo quisiera comentar que como vamos a llegar al Parlamento, yo quisiera estar ahí en la Comisión de Vivienda porque es fundamental usar el poder parlamentario para levantar las iniciativas de las que estamos hablando acá. El Ministerio de Vivienda con la Cámara Chilena de Construcción y ojalá aquí levantemos también una mesa por la vivienda, mesa social de la vivienda, donde aglutinemos a los dirigentes de los comités de vivienda de Malleco y de Cautín para que levantemos entre todos en conjunto las transformaciones que tiene que tener la política habitacional. Así como se escribió la política habitacional, así también se puede cambiar. Pero eso hay que ponerle base social detrás. Y no es cualquier iniciativa de un strip center ni un mall, sino que es la casa propia para los que menos tienen. Y ese poder parlamentario no se ha utilizado bien acá en la Araucanía. Hay distorsiones que hay que mejorar. Por ejemplo, hay una cartera tremenda de comités de vivienda que superan las 10.000 familias en esta región, que en este momento no tienen cómo acceder al subsidio de vivienda porque su terreno está fuera del radio operacional de la sanitaria y está fuera del radio urbano. ¿Qué hacemos ahí? Que el Estado ponga la plata para construir la red de agua potable y alcantarillado. ¿Y por qué no la pone la sanitaria? Porque una vez que se corta la cinta y se entrega al conjunto habitacional, esa infraestructura le queda a la sanitaria gratis y después cobra por el agua y el servicio de alcantarillado, pero no puso ninguno para la infraestructura. Esa es una distorsión que hay que legislar y meterle la mano a la ley sanitaria, porque precisamente las transnacionales hoy día están haciendo un tremendo negocio con la vivienda social en la Araucanía. Y ahí necesitamos parlamentarios, diputados, senadores, dirigentes de comités de vivienda y también los gremios como la Cámara Chilena de Construcción, que vamos a legislar para que avancemos y destrabemos el sueño de la casa propia en la Araucanía. ¿Alguien más que Sí, quiera? pero perdón, ahí están los incentivos, esos son los incentivos. O sea, si yo pongo un conjunto de vivienda de 80 casas a una distancia infinita donde no hay nada, nadie va a invertir para allá, salvo el que construye la casa, que no van a poder hacer eso, o el Estado, porque tiene que haber incentivo. Si nosotros planificamos bien en la expansión de la ciudad y decimos, aquí va a haber un conjunto de
50 villas juntas, entonces va a haber un incentivo para que vaya un privado y diga, yo voy a invertir y voy a hacer todo el tendido de lo que sea para poder proveer servicios, porque en el fondo va a ser un sistema que va a ser rentable. Y esa es la subsidiariedad del Estado, precisamente regulada en nuestra Constitución, ya requete contra refrendada y aprobada, donde el Estado solamente recurre a falta de un interés de un particular. Si yo quiero poner un conjunto de viviendas demasiado lejano de la ciudad, por un problema de mala planificación, ese costo o lo pago yo como Estado, que lo decidí poner allá lejos, o entonces lo tengo que poner en otro lugar. Porque tiene que haber incentivos. Si el asunto funciona de esa manera, nadie va a ir a invertir en un lugar donde no va a poder recuperar la inversión, a menos que se le garantice, le diga, mira, es un proyecto de en 15 años aquí va a haber 500 casas, perfecto, voy, invierto, hago. Igual que, no sé, el que pone el cable, no sé, todavía el cable va por cable, pero el cable no va a tirar un cable lejos o la fibra óptica para un solo punto. Claro, en este caso estamos hablando de agua. Sí, por eso estoy dando otro ejemplo, una analogía. Entonces tiene que haber incentivos correctos y eso creo que va de la mano de una saludable planificación de la forma en la que crecen las ciudades. Y ese es nuestro problema, donde al final tenemos lugares distantes y no solamente eso, no solamente el agua o el alcantarillado, sino que el problema después son los servicios de la sociedad, jardín infantiles, registro civil, posta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que planificar y ahí nos seguimos cayendo y al final reaccionamos y el costo es más grande porque como no planificamos, luego hay que meter muchos recursos porque justamente no lo hicimos en la oportunidad. Aquí tenemos un problema de diseño, estamos haciendo las cosas al revés, yo creo, como país y eso tiene un costo alto. Y seguridad también, cuando se van a... todo, retiro de basura, todo lo que significa tener una villa en un lugar aislado. Cámaras de seguridad, seguridad ciudadana, carabineros, retiro de basura, servicios básicos, hospitales, jardines infantiles, escuelas, etcétera, etcétera. Pero todas las zonas deben ser cubiertas. Yo creo que Por supuesto. esta discusión va dando cuenta de eso. O sea, si no hay... Que vivamos igual en la punta del cerro o en otro lado. En todas las zonas Exacto, la del misma país, calidad. en todas las Exacto. zonas de la región. Así es. Sea el centro, sea la periferia, sea una comuna con ingresos, sean comunas que no tengan ingresos, sean comunas que tengan una gran parte urbana, sean Exacto. comunas que tengan una gran Como los países ruralidad. Bueno, ¿y cómo se hace eso entonces? Creciendo. También tiene que haber sí, Sí, pues. exactamente, pero también tiene que haber un orden. Y Sí. ese orden tiene que permitir de que Así es. la sociedad, a través del Estado también, pueda dotar a todas las personas de las condiciones necesarias para desarrollarse, en toda la área. Entonces, no puede ser que en zonas rurales va a haber menos conectividad. No puede ser que en zonas rurales va a haber más dificultad para acceder a la infraestructura. No puede ser que en zonas más alejadas del centro de la ciudad el transporte ya va a dejar de andar a las 21 horas, por ejemplo. Entonces, hay cosas que ocurrieron en la pandemia que después no se repusieron y que yo creo que van dando cuenta de esta necesidad de que hay que hacer un esfuerzo de lo público con lo privado. No solamente el principio de subsidiariedad tal como ha sido establecido aquí en Chile, yo creo que se debe también enfocar con la mirada de poder acceder todas las personas a los servicios de buena calidad. Y no puede ser de que si no hay rentabilidad en un proyecto privado, se vean afectadas las personas que estén en la periferia de las ciudades o en la periferia de la región. A mí me parece que es importante Está que súper debemos bien. garantizar por el Sí. bien común el acceso de todas las personas. Ahí está la subsidiariedad del Estado. Ahí estamos. Si hay un lugar donde Pero no hay dificultades para donde no hay eso, locomoción. hay dificultades que son de base, de origen, en que impiden que en esas situaciones de dificultad, de excepcionalidad o de que no se está llegando adecuadamente a la periferia o a determinadas zonas, bueno, de que se permita que también no solamente toda la mochila se cargue a los privados, sino que Sí, también el Estado pueda Y participar. ocurre. Ocurre de hecho, poco, ocurre poco. Es que ocurre donde tiene que ocurrir. Ocurre poco y los precios se disparan. No. Por ejemplo, hay ferries que cruzan aquí en Chiloé, en la región extrema al sur, donde hay mucho archipiélago y islotes, donde no es rentable para los privados tener un transporte de vehículos y personas, y es el Estado, a través de una barcaza fiscal, que hace los transportes. ¿Por qué? Porque va en subsidio del privado que no quiso ir a ese lugar y el transporte se provee igual. La gente tiene cómo cruzar al otro lado porque vive o trabaja en otro lugar, pero es el Estado el que va, en este caso, a prestar ese Sí, servicio. Stefan, Ocurre y funciona. estamos de acuerdo, pero también tiene que conceder de que hay áreas donde la agua potable no está, donde la electricidad también se dificulta, donde la infraestructura no está, donde la conectividad no está. Exacto. Entonces, muchas áreas que en países desarrollados el Estado tiene la capacidad para
sobrevenir esas dificultades que los privados no les da la posibilidad porque no Sí. se les debe cargar con esa mochila. Y los contratos también de licitación permiten eso, donde yo puedo a la empresa que le voy a licitar un sector, por ejemplo, de transporte o de transmisión de energía eléctrica, le digo ya, pero usted además le voy a dar el contrato a 15 años en la medida que usted además cubra este lugar que está más aislado. Y ellos sacan sus cuentas, ok, me conviene, me llevo el programa y entonces cubro, y eso lo hace el privado, no tiene que invertir el Estado ni hacerse cargo del mantenimiento de esa línea eléctrica, pero lo hace el privado porque en la licitación se incorporó y esa también el Estado que pensó. Pero y que también las planificó. personas que nos están viendo... Voy a pedirle ahí. Lo que pasa Está es que re buena, la estamos solucionando aquí el mundo. Bueno, está solucionando el mundo, pero tenemos que llegar ya al término. Pero por Tenemos estamos en la minuto mejor y medio. parte, estábamos resolviendo los problemas. Estoy de acuerdo. En eso tiene que volver la atribución que había antes de la prioridad presidencial, cuando no hay rentabilidad de los proyectos de inversión de infraestructura pública, por ejemplo, por el Sistema Nacional de Inversiones. No sé, pues en Aysén hacer una doble vía no es lo mismo que hacerlo en Santiago. La rentabilidad es otro, el costo es otro, pero es un tema que también de debate. Para que nos inviten entonces a otro Por debate. supuesto. Oye, llegamos al minuto y medio del que van a disponer cada uno de ustedes para que puedan dirigirse precisamente a los televidentes. Comenzamos con usted, Raúl, desde ahora ya. Bueno, soy profesor universitario, doctor en Derecho Constitucional, exdelegado presidencial de la región de la Araucanía. Tengo una vasta trayectoria en el servicio público, en el área de salud pública, en el área de la arte y la cultura, en la área también como delegado presidencial de la seguridad y por ende tengo una larga trayectoria en el ámbito de servicio público y a la vez también tengo una importante trayectoria en el ámbito académico. A mí me parece que la actividad política no basta con criticar la actividad política. A mí me parece que es importante también participar en ella y participar en ella para tratar de lograr acuerdos. Aquí yo no soy de la opinión de que hay algunas personas que tienen mala idea, que hay otros que tenemos mejores ideas. A mí me parece que lo único importante y que el país reclama urgentemente después de mucho tiempo en el Congreso que se han estado dando debates, muchas veces muy grandilocuentes, con grandes argumentaciones, muy para las redes sociales, pero no hay suficiente acuerdo en esos proyectos de ley para poder generar proyectos que impacten positivamente en la vida de las personas. A mí me parece que la labor número uno es que yo tengo la capacidad, conozco cómo se dictan las leyes, conozco cómo se aprueban las leyes, me he especializado y me he dedicado toda la vida en el ámbito jurídico, tengo las capacidades para ello, pero también tengo la convicción de la necesidad de poder lograr grandes acuerdos y para eso yo creo que la gente espera de que en el Parlamento se logren acuerdos que impacten positivamente en la vida de las personas para que se legitime el sistema político. Estamos en el tiempo. Gracias. ¿Comenzamos con usted, Estefan? Encantado. Bueno, yo soy Stefan Schubert, soy diputado por 4 años ya en el Congreso, soy abogado, casado, tengo 3 hijos, soy cristiano y ha sido un honor trabajar este tiempo representando a los vecinos de esta región que es tan particular, es la región más pobre de nuestro país, también es una región que tiene terrorismo y eso ha hecho que mucho de nuestro trabajo justamente apunte a aquello, a brindar o intentar procurar mayor seguridad y a permitir el desarrollo de nuestra región. Hay mucho por hacer y nosotros aspiramos a ser gobierno y creo que ser parlamentario de un gobierno y de un gobierno como el que aspiramos que sea el de José Antonio Kast nos va a permitir precisamente avanzar en muchas cosas, modernizar muchos aspectos. El Estado no está planificando con la debida antelación, nosotros creemos que podemos hacer un trabajo entre el Ejecutivo y el Parlamento que va a poder modernizar y hacer avanzar muchas cosas. Tenemos tantas cosas que mejorar, tantas cosas que arreglar y efectivamente el próximo gobierno va a ser complejo, pero estoy dispuesto a estar en el Congreso trabajando por los vecinos de la Araucanía, como lo he hecho hasta ahora, llegando temprano a las comisiones, revisando las minutas, haciendo propuestas, representando también las necesidades de la región ante las autoridades regionales o nacionales, porque tenemos mucho por hacer, tenemos todo para ser ricos y lamentablemente somos la región más pobre y eso demanda un tratamiento especial que lo voy a demandar del futuro gobierno porque somos una región que requiere de un tratamiento especial. Vamos a salir adelante, vamos a sortear los desafíos que tenemos hoy día. En primer lugar, vamos a devolver la seguridad a nuestra región y luego de eso vamos a poder trabajar, crecer, traer inversión, pavimentar caminos y hacer todo lo que nuestra región merece para ser la punta de la lanza en materia de turismo, en materia de producción agrícola y también en materia de ciberseguridad y tecnología. Muchas gracias. ¿Daniel? Sí, bueno, soy Daniel Sandoval, o mi nombre es, como hay un programa por ahí, Daniel Sandoval, periodista, 46 años,
ex consejero regional de la Araucanía, fui asesor de varios parlamentarios de esta región. No soy nacido ni criado aquí, llegué en el 97. No estudié en escuelita con número tampoco, porque acá lo importante, más allá del origen de dónde venimos, de dónde llegamos, lo importante es que seamos buenas personas y buenos gestores políticos. La región de la Araucanía necesita buena política. Estamos frente al peor parlamento de la historia y eso debe ser recuperado para la Araucanía, que requiere una densidad política de alto nivel. Durante 20 años más o menos hemos escuchado lo mismo que se está diciendo ahora. Es como poner un play. ¿Ah? El fracaso del Estado en nuestra región ha sido permanente. Este trabajo no se hace solo. No se tienen tampoco recetas únicas y exclusivas, sino que se hace en equipo. Y el principal equipo es la sociedad civil organizada que existe acá en la región y que tiene las propuestas encima de la mesa. La academia, el sector privado, los jóvenes, los niños, el pueblo mapuche, la discapacidad, la inclusión, los adultos mayores, tienen las propuestas encima de la mesa. Pero lo que pasa es que las autoridades políticas parece que actúan de manera individual y no de manera colectiva. En este momento estamos recorriendo para pedir el voto porque ahí está el poder, en la comunidad, en el territorio, en la comunidad local. Después de los 4 años, nunca más se les vuelve a preguntar algo. Nunca más hacen gestiones junto a ustedes. Yo he visto parlamentarios que están en el Ministerio de Vivienda hablando de los comités de vivienda sin los dirigentes sentados ahí. Después salen en la foto sin los dirigentes. El tiempo. Así es que, bueno, acompañado por Ana Nicul, Pamela Ñancupil, Patricia Escobar, Óscar Albornoz, Héctor Cumilaf, Marcelo Carrasco y Daniel Hidalgo en la lista regionalista verde para una nueva Araucanía. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Raúl. Gracias, Stefan, por acompañarnos hoy, por haber podido conversar sobre vivienda, acceso a subsidios y, evidentemente, otras derivadas que salieron de esta conversación. Sabemos que hay muchos otros temas que podemos eventualmente volver a conversar junto a ustedes acá. La idea es que las personas que nos están viendo los conozcan a ustedes y conozcan también a los otros aspirantes precisamente a ser diputados por el Distrito 23 en las próximas elecciones. Esperamos, por supuesto, contar nuevamente ahí con la participación de ustedes y de los demás candidatos. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias también a nuestra audiencia por haber estado ahí. Volvemos mañana con Chile bajo la lupa a través de la señal de la Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV. Que descansen. Buenas noches. Chao, muchas gracias.